Hombres de negro. Seres de trajes que siempre van de acompañados al hacer visitas. Seres que, en la mayoría de los casos, aparecen después de algún suceso inexplicable. Mayormente, son considerados como individuos que trabajan para alguna organización superior. En el día de la fecha, les enseñaré algunos relatos de personas que tuvieron la desdicha, o la fortuna, de encontrarse con algunos de ellos. En septiembre de 1976, el Dr. Herbert Hopkins, un médico e hipnotizador de 58 años, trabajaba como consultor en un supuesto caso de teletransportación ovni en Maine, Estados Unidos. Una noche, cuando su esposa e hijos habían salido y lo dejaron solo, sonó el teléfono y un hombre que se identificó como vicepresidente de la Organización de Investigación OVNI de Nueva Jersey preguntó si podía visitar al Dr. Hopkins esa misma noche para discutir ciertos detalles del caso. El Dr. Hopkins aceptó. En ese momento, le pareció lo más lógico. Salió a la puerta trasera para encender la luz y que su visitante pudiera encontrar el camino desde el estacionamiento, pero mientras estaba allí, notó a un hombre subiendo los escalones del porche. No vi ningún coche, e incluso si hubiera tenido uno, no podría haber llegado a mi casa tan rápido desde ningún teléfono, comentó Hopkins más tarde con asombro. En aquel momento, el Dr. Hopkins no sintió ninguna sorpresa al recibir a su visitante. El hombre vestía un traje negro, con sombrero, corbata y zapatos negros, y una camisa blanca. Pensé que parecía un enterrador, comentó Hopkins más tarde. Su ropa estaba impecable. El traje sin arrugas y los pantalones con pliegues perfectos. Al quitarse el sombrero, se reveló completamente calvo, sin cejas ni pestañas. Su piel era pálida como la muerte y sus labios de un rojo intenso. Durante la conversación, rozó sus labios con sus guantes de gamuza gris, y el doctor se asombró al ver que sus labios estaban manchados y los guantes, manchados de pintalabios. Sin embargo, fue solo después que el Dr. Hopkins reflexionó más sobre la extrañeza de la apariencia y el comportamiento de su visitante. Particularmente extraño fue el hecho de que este visitante afirmó que su anfitrión tenía 2 monedas en el bolsillo. Y así era. Luego le pidió al doctor que pusiera una de las monedas en su mano y la observara, no a sí mismo. Mientras Hopkins observaba, la moneda comenzó a desenfocarse y luego desapareció gradualmente. Ni usted ni nadie más en este planeta volverá a ver esa moneda, le dijo el visitante. Después de hablar un rato más sobre temas generales de ovnis, el Dr. Hopkins notó de repente que el habla del visitante se ralentizaba. El hombre se puso de pie con dificultad y dijo lentamente: "Me estoy quedando sin energía, debo irme ahora, adiós". Caminó vacilantemente hacia la puerta y bajó los escalones exteriores con incertidumbre, uno a uno. El Dr. Hopkins vio una luz brillante que resplandecía en la entrada, de color blanco azulado y claramente más brillante que la luz normal de un automóvil. En aquel momento, sin embargo, supuso que debía ser el coche del desconocido, aunque ni lo vio ni lo oyó. El Dr. Hopkins quedó muy conmocionado por la visita, sobre todo al reflexionar sobre la extraordinaria conducta del desconocido. Como era de esperar, estaba tan asustado que accedió de buen grado a las instrucciones de su visitante. Borrar las grabaciones de las sesiones hipnóticas que estaba llevando a cabo en relación con su caso actual y no volver a involucrarse en la investigación, ya que la Organización de Investigación OVNI de Nueva Jersey no existe. William Dunn, conocido por su inclinación hacia los fenómenos ufológicos. Dunn había logrado reunir numerosas pruebas documentales, descripciones de testigos y material fotográfico sobre objetos voladores no identificados, ovnis. En repetidas ocasiones, recibió llamadas telefónicas en las que se le invitaba a entregar todo ese material, a lo que él siempre se negó rotundamente. Un día, un automóvil negro se detuvo frente a su casa y de él descendieron 3 individuos vestidos completamente de negro. Los desconocidos volvieron a exigirle la entrega de los documentos y, ante su negativa, lo amenazaron con represalias.
Las explicaciones sobre su identidad fueron tan vagas y misteriosas que Dunn no pudo determinar con certeza de quién se trataba. El trágico desenlace no tardó en llegar. Algunos días después, al regresar a su casa, Dunn se encontró con que los bomberos estaban luchando por sofocar un incendio que se había desatado en su despacho. La amarga sospecha que lo invadió de inmediato fue confirmada. Su despacho era un caos. La puerta había sido forzada y, como se comprobó posteriormente, las principales fotografías documentales habían sido sustraídas. El resto del valioso material ufológico había sido consumido por las llamas. Tanto Dunn como los bomberos coincidieron en que se trataba de un incendio provocado. Lo que verán a continuación son relatos, contados por personas en Reddit. Las historias serán contadas en primera persona. En 2019 vivía en Hollis, Queens, Nueva York. Prácticamente crecí allí y terminé mudándome a Brooklyn a principios de 2021. Mi barrio era bastante normal y nunca pasaba gran cosa. Reinaba la tranquilidad al anochecer. Tenía unos 16 años cuando esto ocurrió. Cerca de donde yo vivía, había unos estacionamientos detrás de un grupo de edificios de apartamentos bajos a ambos lados de la calle, que se extendían a lo largo de toda la cuadra. Los estacionamientos tenían contenedores donde los residentes tiraban su basura, pero nadie estacionaba allí, ya que la gran puerta para autos estuvo rota prácticamente durante los 10 años que viví en Queens. Sin embargo, las entradas para peatones estaban bien. Después de la escuela, un amigo y yo solíamos jugar a juegos inventados allí atrás usando nuestra imaginación. Sé que suena cursi para alguien que tenía 16 años en ese momento, pero tengan paciencia. Inventábamos juegos basados en lo que estuviera de moda o simplemente desde cero. Creo que estábamos jugando a un juego sobre JoJo's Bizarre Adventure cuando transcurre esta historia. Solíamos jugar hasta que oscurecía, y era otoño. Recuerdo que estábamos jugando, haciendo tonterías y simplemente divirtiéndonos. Luego recuerdo que oscureció y seguimos jugando como siempre. Debían ser alrededor de las 8 o 9 de la noche, pero mi amigo y yo recordamos que nos detuvimos en seco y miramos al cielo porque algo nos llamó la atención. En el cielo oscuro vimos destellos de relámpagos naranjas. Pero los relámpagos dibujaban figuras extrañas en el cielo, como si fueran escritura. No había truenos, solo relámpagos. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Antes de que pudiéramos siquiera formular nuestros pensamientos, oímos pasos que se acercaban y, en una de las entradas del patio trasero, concretamente en el lugar donde la gente accede a los contenedores de basura, vimos a 3 hombres que se dirigían hacia nosotros. Para describirlos, 2 de los hombres estaban increíblemente musculosos. De esos que no se ven a menudo. Como un culturista en su mejor momento. También eran bastante altos y caucásicos. Llevaban camisetas de compresión muy ajustadas, pantalones y botas de estilo militar. Tenían el pelo rapado y placas alrededor del cuello. No parecían policías en absoluto, y mucho menos del FBI. Estaba tan oscuro que no pude leer las placas. El tercer hombre se encontraba un poco más atrás que los otros 2, era más bajo y algo más corpulento. También era caucásico y vestía una sudadera con capucha, pantalones cortos y zapatillas Chuck Taylor altas. Llevaba la misma insignia alrededor del cuello, pero lo que también llamaba la atención era que tenía un corte de pelo a tazón y barba. Los otros 2 estaban afeitados. Además, no pronunció ni una sola palabra en todo momento y llevaba consigo un pequeño portátil en el que estuvo tecleando constantemente. Ahora que ya he dado mis descripciones, puedo contarles la interacción que tuvo lugar. Cuando los 3 hombres entraron al estacionamiento, se acercaron rápidamente a mi amigo y a mí. Los 2 hombres musculosos fueron los que más hablaron. A medida que se acercaban, notamos que los 3 miraban al cielo. Cuando estuvieron a unos pocos metros, finalmente nos miraron y comenzaron a hablar. Nunca dijeron sus nombres ni a qué rama pertenecían. También llevaban pistolas de aspecto normal en la cadera. Dijeron que solo querían hacernos algunas preguntas.
Estábamos un poco indecisos, considerando que, éramos dos jóvenes negros de noche en Nueva York y tres personas que parecían policías armados se nos acercaron. Mientras mirábamos al cielo, uno de los hombres nos preguntó si habíamos visto algo raro por aquí. Mi amigo y yo presentíamos que algo raro pasaba y, en lugar de mirar al cielo como hacían los hombres, simplemente respondimos a su pregunta. Ambos dijimos que no habíamos visto nada extraño. En ese momento hubo una pausa en la que se quedaron mirando fijamente hacia arriba y hacia abajo, y retomaron la pregunta anterior, mencionando actividades sospechosas como el consumo de drogas. Uno de ellos insistió en preguntar si habíamos visto algo raro en el estacionamiento, algo que mi amigo y yo descartamos rotundamente. El tercer hombre, el del portátil, también nos observaba fijamente. Supongo que nos creyeron y luego nos dijeron que no era seguro estar allí de noche y que debíamos volver a casa. Aceptamos irnos y empezamos a caminar hacia la parte trasera del estacionamiento. Una vez que llegamos frente a los edificios de apartamentos, con curiosidad decidimos regresar solo por curiosidad, ya que algo no nos parecía bien, una estupidez. Pero al regresar, en apenas 10 o 15 segundos, los tres hombres habían desaparecido. Como si se hubieran esfumado. No podíamos creerlo. Conocíamos todas las entradas y salidas del estacionamiento. Íbamos allí todos los días. Recorrimos todo el estacionamiento y nos aseguramos de revisar las aceras, pero no encontramos a los hombres por ningún lado. Sin vehículo, sin hombres. Simplemente desaparecieron. Mi amigo, con quien aún mantengo una estrecha relación, y yo hablamos a menudo de esto. Pienso en ello con frecuencia. Nunca supe realmente dónde ni cómo compartir esta historia. Soy relativamente nuevo en Reddit. Pero es algo que he guardado en secreto durante un tiempo. Esas formas que creó el rayo todavía se sienten grabadas en mi mente. Esta experiencia no es mía directamente, es de mi madre, pero creo que es importante compartirla. Hace años, antes y después de que mi madre tuviera una experiencia relacionada con ovnis en nuestra granja de Maine, recibió la visita de unos hombres vestidos de negro. Lo perturbador no fue solo su visita, sino su comportamiento. Los describió como profundamente inquietantes, casi extraños. Sus movimientos eran rígidos, sus expresiones no le parecían del todo normales y tuvo la fuerte impresión de que llevaban prótesis para parecer humanos. Siempre he sentido una curiosidad especial por estos hombres de negro, ya que mostraron signos de inteligencia y habilidades no humanas que desafían las leyes básicas de la física que conocemos. Tengo mis propias experiencias para fundamentar esta opinión. En fin, el primer encuentro de mi madre con seres extraterrestres ocurrió en la granja, donde unos pequeños seres blancos, de 1 metro de altura y ojos negros, se le acercaron una noche mientras mi padre aún estaba en el trabajo. Estaba tan asustada que sintió que intentaban llevarnos a mi hermanito y a mí mientras dormíamos en nuestras cunas. Nos defendió con su pistola hasta que llegó mi padre y entonces todos desaparecieron repentinamente. Bueno, mi madre cuenta esta historia mejor. Además, sus encuentros con hombres de negro fueron muy extraños. Dijo que uno de ellos parecía llevar prótesis. Y en un encuentro que tuve de niño con ellos, tenía la capacidad de aparecer de la nada y desaparecer sin dejar huellas. Además, su forma de hablar era muy robótica. Así que mi madre y yo hemos llegado a la conclusión de que no se trata solo de nuestro gobierno. Posiblemente sean del NI y parte del programa de experimentación y reproducción del que mi familia y yo hemos formado parte durante generaciones. ¿Alguno de ustedes ha visto a hombres de negro sin identificar? Si es así, ¿les parecieron inhumanos? De niño, me recordaban a Terminator. Con el paso de los años, he empezado a hablar más abiertamente sobre esta y otras experiencias similares, porque creo que el impacto emocional y psicológico suele ignorarse en favor del espectáculo. También creo que es saludable hablar de ello, especialmente con otras personas que han vivido experiencias parecidas.